Bai. Venga, egunon. Bagoaz Íñigo Martínezen prentzarrekoagaz. Vamos con la obra prensa de Íñigo. Euskeraz hasiko gara, betik moduan. Así que Jani, nahi duzunean, hasi. Kaixo, Iñigo. Opa, Zemos, egunon. Bueno, taldeak oso ondo ekin dio denboraldiari atzealdean, zure uste zeintzuk dira klabeak, talde atzealdean hain ondo ibiltzeko? A ber, ez pentsaten gure lana danik bakarrik. Hemen ataka eta defendidu danok etxendo batea, eta dagiz esan atzin sendoga. Segin behar dugu hortxe dinamikan, partiduk aurre atateko, eta giz esan, horre fasetan guztuaga, eta giz esan, horri taldiei injarre handixo motetza, baina esatetzut, hemen ataka eta defendidu dano batea etxen dugu. 7 partidu daramatza taldeak irabazi gabe, sekulako eskortasuna dau taldearen inguruan, ulertzen duzue, zuk pertsonalki ulertzen duzu jendeain eskorri biltzea? Bai, totalmente logiku. Partiduko aurreztesunin ataten, eta da ikustesunin, ez gabizela fin, beti sortzen da keski, baina esagonetzuke normala ikusten dagoela, bai nik eta baitanok, eta gure helburuela aldanik eta harinen horri buelti emoti, eta ikusiko zuzela bat irabazitxe gero, beste erabate ikusiko gula dana, eta bueno, ontsak hau aurrin beste ekipo fuerte bate etxin, eta gogukin aurrein eta 3 puntuk etxingatzeko. Sentsazioa daukazu hori, motxila bat daramazuela, partidu gehiagi direla eta estandain behar duela horrek pixka taldeak aurrea pauso bat emateko? Ez. Gauza garriak hau, Baki hau ez gazen fin, hor sentidun, ez da zela gauzak nahi dugun moren urteten, baina hemen barrun gu tranquilga, hoxera importanti, urduritasun azten da momentun usteot gauza txartua guten dile, eta konfixiantzi hemen danokin batea, eta baki hau partio hobik eta resulta bonabak etorreko dile, eta goguak abonara aurratxa txarra maitzeko eta gorutz behatzen azteko. Entrenatzaileak bai aitortu duela adibidez, golari begira, adibidez asko hitz egiten dela golaren inguruan, atletikek dituen zailtasunen inguruan, jokalariak pixkat urduri jartzen nahi direla edo presio gehiago dela, así que... Bai, a ber, horre danotak hau argi, aurrela esak zenei da ben, golaz bisiri eta ez dizenine golak aiaten eta ikusten da benin, bat, 2, 3, 4, 5 faiaten da bela, bai eurok eukilik horik eski, baina esan genke, hemen gola sartzezku nien, 11 eroi sartzezku eta sartzen dago nien, ez da bakarrik delanteru lana. Atzetik azten da aukeri eta aurren amaitzen da. Orduan, esan eiken gauza bakarrera, gure partetik tranquilolik ezela, aiako erile momentu nahuak, ratxo nahuak, eta hor sentidun, nino bentzat bastante tranquila. Sevillari irabaztea garrantzitsua litzatek, ezta? Zer nolako partidua espero duzu asteburuan? Bai, a ber, partidu guztutik importantik, eta geixaua hor ikusteza zenin, ez zuzela aurrea, baina partidu gatxe, ez da atzo galdute, gogua zetorreko hori urape buelti emoteko eta ia ligane pentsaten azteko, baina, Sevillan kontra beti izan da partidu gatxe, etxi jogatzen dugu, ekipo handizan kontra beti txen dugu partidonak, orduan hor sentidun ez dakate bilurrik, baina respetu, eguneko egun Sevillai, partido gatxe izan gora, eta dako guzti emon biko, partidu lortu alexateko. Iñigo, zuri dagokizunez, azken hilabeteak gogorrak izaten ari dira, pentsatzen dut pasadan denboraldi bukaera erraza izan, hasiera hau 2 partidu galdu behar izan dituzu txartela horriengatik, gaixorik beste egun bat, ze sentzasekin zaude? Nik sentzazioik onak, defentsan
defentzon, esan honetzuke, kontratun datorrela horrek espulsinek, batzutan, norberan fallu, beste batzutan nahi bir, eta baina beti taldiaz pentsaten. On neurito gazta, beste bat itokakako, eta hor sentidun, egiz izan, lasai, posik nabien lan azetxen, eta espero urte maira arte, ametxen ebelin egoti, eta taldiai laguntzen egoti egunoko egun, ze guztu, atzetik atzin ondo baga, beti derrezagoa partiduke aurretateko. Gero eta gehiago hitzetan da, kirolari profesionalen artean, buruko arazoen inguruan, antsietatea, eta zuk hori bizi izan duzu. Uste duzu garrantzitsua dela hori plazaratzea eta kontzientziatzea apur bat? Nik uste dut, barazela kasuk eta ongori zela kaso gehiago urtengo da benak. Gauzi urte tirete ikusti, realiadi hauxe gertaten gazte, eta ena eguneko egune kompetitueko jazta, eta normaltasunez hartu. Uste dut urtengo dela kaso gehiagoa, gero eta partidu gehiago araz, exigentzia gehiagoa, eta danotak guztu limite bat, ez futbolistok, eroseinek beran biharrin, orduan normaltasunez hartu esan, beti aurrez, eta hortik aurrea, para beran egunin para, rekuperata vuelta, eta nire kasun bakiz izan, posik egin jo vuelta, ja buru despejata, eta ikusten da. Guztuan ala, ez bakarri partidutan, egunerokotasunin bebai, eta hoxe esan, helburu. Granadaren kontrako partiduan, azken minutuetan utzi behar izan zenuen zelaia, ez da egit impotentzia edo... Bai, ez da nioz asko gustaten, txartel gorri bateaz etxea bueltan juti, baina uste dut ikusina momentun jugadilla, enbizan falta bazan, o baloi ero pertsoni, bisak ez izuzen urtetea beranaz, orduan, pasasan, eta enbizan gauza bazan, bestelan, gaine uste dut bi kontra bateko jugadu izango zela, honestote ondo akordaten, ze uste behai Molina horre bienela tartin, eta listo, pasasana, batzutan hoi porti mañana por mi esaten dana, eta listo, ez dotzate beste buelta askoik emone asuntu bai, peni izan zan, ze bi aukera dukibuen da bize sartuzku, nesginan bape finibili horre sentidun, eta gero, ukien duen aukerak eta ezin izan gendun partide buelti emon. Eta azkenan ere partez, aurten ez da Euskal Selekzioko partidurik egongo Gabonetan, azkenean Euskal Selekzioak daraman borrokan eta atzea pauso moguko bat da. Ez dakit zuek barrutik bizi duzu ezelan egiten dien gauza hauek, data gutxi jokatzeko, azkenean ez da Euskal Selekzioaren onerako. Egixe da, penirela ez egotik partiduz, nire kasu mentzat beti jutena guztua, aldote makotxin jungona eta sentidutu dutelako. Ez dela egin itxak urratu bengo. Eta fetxak dizenantiz, partidu asko tartin, gero eta oporgitxia, baina gure partitik generalmente beti, aunque partiduk egon tartin, beti piniko gure partetik, Euskadiko partiduk segi etxeko martxan eta jokatzeko. Jente asko algazen hor konbokata, eta gure partetik sekulesten hor sentidu ningo problemaik. Uste dute segin berdela burrukan, eta ongun esileike, baina espero aurrengo baten aldaniketarin partidu egoti. Vamos con las preguntas en castellano. Hola Íñigo, comentabas en euskera que esta serie, esta racha de que no ganáis, que no se está presionando, lo que pasa es que Europa empieza a alejarse, ¿no? Sí, a ver, aquí hay equipos que suman, otros no. Nos está costando el agarrar una buena racha y ganar 2-3 seguidas. Y al final cuando te ves, no sé si son 7 partidos sin ganar, cuando te ves que vas y no vuelves a ganar y vuelves a empatar o perder, pues que eso no, pues
no gusta y que poco a poco pues ves que los demás avanzan y tú te estás quedando. Entonces, bueno, creo que hay que dar un golpe en la mesa, jugamos en casa, tenemos que volver a hacer de San Mamés un fortín y bueno, pues contra el Sevilla ahora tenemos la oportunidad de bueno, hacer un gran partido y quedarnos con la victoria. Álvaro. Hola, Íñigo. Hola. Decía el míster estos días atrás que os está llegando un poco ese run-run, no quiero llamarlo presión, de que el equipo no anota, que también está haciendo mella en el vestuario. ¿A través de dónde os llega? ¿De vuestros amigos, de vuestros colegas, de la niña en casa que te diga, Aita, no hacemos gol, del Twitter, de la radio? ¿A través de dónde os llega eso, Íñigo? Pero a ver, es que no es la cuestión que te llegue o no. Si es que además no hace falta que te llegue. Somos conscientes de que no nos cuesta y el balón aparte, cuando nos cuesta o las que tenemos, no somos capaces de marcar y no quiere entrar. Pero es que no hace falta que nos digan ni que nos cuenten, ni somos conscientes totalmente de que, bueno, pues de cara al gol no estamos finos. Pero vamos, plena confianza en los de arriba. Aquí cuando nos marcan es por culpa de todos y cuando no marcamos también. Entonces, tranquilidad, confío plenamente en ellos, siguen trabajando en ese aspecto. Se quedan muchos entrenos a afinar la puntería y repito, creo que tenemos unos grandes delanteros que nos han dado mucho y nos seguirán dando porque somos un equipo y que nunca agacha los brazos y bueno, ahora estamos en esa dinámica que no nos salen las cosas, pero vamos, que llegarán momentos mejores y cuando el día que ganemos un partido pues todo será de forma distinta. Buenas, Íñigo. Aquí. Sí. Hablando de esta mala racha ante el gol, ya son 16 partidos de Liga, son muy pocos goles marcados, ya vosotros decís, venga a insistir que esto cambiará, pero bueno, empieza a dar la sensación de que es un problema más que una cosa circunstancial. ¿Qué remedio le ves tú a la situación y cómo abordarlo? A ver, cada uno sabe realmente lo que puede llegar a dar y responsabilidad máxima cada uno con lo que debe hacer. Lo mío es defender e intento defender a 100% o 200 en cada partido. Y luego si puedo aportar en ataque, pues más aún, y más y mejor. Y el defensa sabe lo que tiene que hacer, el delantero también. Entonces, pues bueno, yo creo que la responsabilidad la tienen todos. Hay que ser realistas y decir de que, bueno, pues en ese sentido no estamos bien. Y bueno, y seguir trabajando, porque esto, la mejor manera posible de que cambie esto es insistiendo y siguiendo y haciendo lo que tienes que hacer, que es mejorar de cara al gol, porque ocasiones generamos. Ha habido partidos que no tantos, como la última en Getafe, pero creo que hasta ahora éramos uno de los equipos que más ocasiones generaba. Entonces, pues bueno, afinar, seguir insistiendo, ellos saben lo que deben de hacer. Y esto es cosa de todo, repito. Esto aquí ganamos, empatamos y perdemos todos. Alfonso. El otro día, por un error de Unai Simón, tuviste que corregirlo, te perdiste un partido como el de Bernabéu, que supongo que te apetecía mucho. ¿Lo tomas como gajes del oficio o qué? Sí, totalmente. El otro día, por culpa de Unai Simón, digamos, me tuve que salir de campo, pero es que el otro día, por culpa de Unai Simón, empatamos en Getafe. Entonces esto, cada partido, ya ves, unas veces falla uno y el otro. Siempre he visto el fútbol como un deporte colectivo y vamos, aquí empatar, ganar y perder todos a la vez. Y cuando vienen rachas malas, culpa de todos. Entonces, vamos, repito, plena confianza, hay un buen grupo, un grandísimo entrenador y un cuerpo técnico inmejorable, entonces, vamos, creo que esto a la primera de cambio que ganemos un partido cambiará y empezaremos a tirar arriba. Álvaro. Íñigo, hablabas de los buenos números que tenía el Athletic, donde son increíbles, son en defensa. Tú como central, joder, es que empatar estás muy cerca de ganar muchos días, pero estás a una acción como la de Unai Simón de perder, ¿no? Lo del empate. Como central, ¿puede llegar a frustrar el estar también defensivamente, encajar tan poco y no sumar de a tres? A ver, todos somos humanos y habrá momentos en los que, bueno, pues siempre
siempre te frustre o, bueno, acciones en las que yo puedo ver igual que, joder, pues mira que era fácil de meterlo y no lo mete, pero bueno, forma parte del fútbol, repito, esto es colectivo, esto no es individual y al final cuando lo mejor es que sigamos así atrás, que nos encajen pocos, porque eso al final del año dirá dónde vas a estar y creo que si mantienes esa portería a cero vas a tener bastante más opciones de ganar un partido que no. Entonces estamos bien, estamos con confianza en la plantilla y bueno, lo que hay que hacer es seguir trabajando, que es la única forma para poder levantar todo esto. Javi. No te has quejado de la expulsión contra el Granada, pero creo que te molestó un poco más la del derbi de Anoeta, ¿no? Que queda un poco atrás, pero es que como no es comparación, entonces, ¿qué hablaste con el árbitro? ¿Qué pasó aquel día? A ver, pues una acción en la que nada, le admití de que el penalti pues obviamente fue y que esa segunda amarilla me parecía injusta. Me parecía injusta porque, vamos, era una acción en la que ni intento darle ni nada, sino que surge así, pongo la mano y creo que más bien él busca, que anda listo y ya está. Y esa fue mi única conversación con el árbitro. Salí fastidiado de allí porque, bueno, es una plaza que todos sabemos lo que supone para mí. Estaba muy tranquilo, jugué creo que bastante tranquilo a pesar del penalti y la verdad que bueno, pues fue un día bonito, a la vez triste, pero al final lo más importante que incluso con uno menos se pudo empatar y ya está. Pero la verdad que bueno, pues fue un partido que me dio mucha pena el salir así y no poder sumar porque ahí cada vez que vamos, no solo allí, sino que a todos los terrenos de juego siempre queremos ganar. Y creo que el equipo hizo un buen partido y fue una pena, pues bueno, mi expulsión, el penalti y todo un poco. Íñigo, te iba a preguntar otra cosa, pero al hilo de esto, desde fuera da la sensación que cada vez que el Atleti juega contra la Real, que tienes como una no sé si es sobremotivación o una sensación de que vas a 1000 por hora. No sé si te pasa eso. No, para nada. Igual es porque lo veis vosotros así. Porque es que justo en las dos que tal, fue en la final que hice un penalti y esta otra, más la expulsión. Pero vamos, no creo que, vamos, no lo veo así. Repito, igual es el derbi que más tranquilo he jugado, a pesar de todo el murmullo que había alrededor, pero no, para nada. Creo que lo tomo como un partido más, es bonito jugar allí y volver a jugar contra tus excompañeros, pero no, jugué tranquilo, de hecho llevo tiempo con psicólogos, de hecho aquí en el club seguimos y había tenido charlas con él sobre ese partido y tal, y vamos, total normalidad y fue un partido en el que disfruté, pero una pena porque bueno, pues salí tal y como salí y al final pues no gusta. Alfonso. Creo que en alguna ocasión lo has comentado. Esto del VAR, de que os estén mirando con lupa un tío físico, que juega muy físico como tú, ¿te parece que es una herramienta, a ti te gusta? Creo que al defensa, obviamente, a los de atrás nos perjudica porque bueno, hay acciones en las que vas al límite y tienes que ir al límite. Y al final creo que muchas veces son acciones que son muy injustas porque bueno, al final la cámara lenta también, pues la acción parece doble o triplemente exagerada de la que ha sido en realidad, pero oye, así está el tema. Creo que aporta más el VAR de lo que quita, entonces pues bueno, habrá veces en las que salda cruz y otra vez es cara, pero vamos, creo que viene bien a día de hoy porque hay acciones en las que, sobre todo para tema goles, acciones de expulsiones, creo que para ese tipo de cosas viene bien. Álvaro. El sábado Sevilla, es en San Mamés, lo tiene todo, quiero decir, porque Marcelino siempre lo ha dicho, el míster, ¿no? Con los equipos de abajo no ha ido bien,
que si la concentración, que si el respeto, ahora ya lo tiene todo, ¿no? Llega el sábado, es un partidazo, 7 sin ganar, el Sevilla viene de caer en la Champions. Creo que no hace falta ningún tipo de discurso motivacional para ese partido, ¿no? No, no, para nada. Está clarísimo lo que el equipo debe hacer, siendo conscientes de que es un gran equipo y que vendrá aquí a por todas, pero que nosotros, estando bien, podemos competir contra cualquier otro equipo y se ha visto. Entonces, jugamos en casa con nuestra afición, repito. Ya hay que ganar partidos en San Mamés, porque esto es lo que nos hace fuertes y bueno, tenemos unos cuantos partidos seguidos ahora en casa, esperemos empezar con buen pie ahora y seguir ganando, porque creo que ya es hora de que, bueno, pues caiga el partido a nuestro favor y podamos ganar. Javi. Te quería preguntar se ha hablado antes de la racha de 7 partidos sin ganar. ¿Cómo está el vestuario? ¿Cuál es el ánimo del vestuario? Es decir, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Con qué sensaciones estáis? A ver, el equipo está tranquilo, está con ganas, está con confianza, sabiendo que hay cosas que debemos de mejorar, obviamente, y que sabiendo también de que hay cosas que hay que dejar de hacerlas y que exigencia máxima, cada uno consigo mismo y no solo por mí o por la sino que en general, por todos. Esto es colectivo, esto no es solo los jugadores, sino que esto conlleva la gente, el aficionado, el que vaya a San Mamés a disfrutar. Esto no es ni pierdo yo solo ni gano yo el partido. Entonces, aquí perdemos nosotros, pierde la afición y perdemos todos. Es un momento en el que hay que estar unidos, es un momento en el que hay que arrimar el hombro y ya está. ¿Qué más te puedo decir sobre eso? Nada. Confiamos en la afición, creo que confía plenamente en nosotros, entonces eso ayuda más y no tenemos ninguna duda de que estarán en San Mamés este fin de semana también, apoyándonos y arropándonos. Álvaro. Yo quiero compartir contigo una reflexión sobre el nivel de la Liga, ahora que llevamos un tercio o casi la mitad. Tengo la sensación, viendo los equipos de la Liga Española en Europa, que el nivel ha bajado. Pero aquí hablamos de una igualdad en la Liga. La pregunta que te hago es, ¿crees que el nivel se ha igualado a la baja o al alza? A ver, que el nivel haya bajado en la Liga, pues no sabré decirte si sí o no. Sé que se ha igualado más y que ahora pues lo que antes ibas a Bernabéu y te ganaban 4-0, pues ahora les cuesta y te ganan 1-0 y no pierden de milagro. Entonces creo que se ha igualado todo en el mundo del fútbol y se irá igualando más, y eso es lo bonito del fútbol, que puedas ir a cualquier otro equipo, a cualquier otro estadio y que puedas competir de tú a tú. Y nada, es verdad que en Europa pues no los grupos, equipos españoles pues están un poco ahí, pero a ver, como siempre lo ha sido. Ha habido épocas en las que Madrid y Barça pues sí han ganado todo, pero ya quieras o no, todo se iguala y eso es lo bonito del fútbol. Que yo pueda ir a no sé qué estadio y que pueda ganar. Y ir allí, y como iba yo antes, y joder, si nos meten 6 es un milagro. Eso es lo triste. Entonces lo bonito es ahora se empieza a ver todo de otra forma y yo creo que vamos, ahora disfruto más que antes. ¿Vale? Íñigo, te quería preguntar sobre la selección de Euskadi, una pena sobre todo para el aficionado y para la pelea que mantiene la selección no poder jugar en Navidad. Sí, una pena porque suele ser un partido que siempre apetece. Pero ya poco a poco ya el calendario también se aprieta cada vez más, menos tiempo. Claro, equipos que están en Europa y que quieran descansar y tal, pues siempre cuesta más el querer jugar otro partido más, pero bueno, creo que en ese sentido los jugadores siempre aportamos, siempre queremos jugar porque disfrutamos, queremos que la selección siga apareciendo y creando partidos y bueno, la verdad que este año va a ser una pena, pero bueno, esperemos que
que llegue otro partido lo antes posible, porque la verdad que uno suele ir contento y a gusto a jugar esos partidos. ¿Vale? ¿Listo? Venga. Joder.